Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, al debate, a la confrontación de ideas. Esta noche le doy la bienvenida a Enrique Quintana. Bienvenido, Enrique, muchas gracias. Leo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Alejandro Cacho. Querido Leo. Muchas gracias, bienvenido. Y esta noche recibimos a un personaje que ha jugado un papel relevante en la reciente historia política legislativa en la Cámara de Diputados, a José González Morfín, a quien le doy la bienvenida esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, Gracias, Leonardo. José. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es un honor Muchas estar gracias. aquí con ustedes. Habría que empezar por lo obligado, que es hacer como una revisión del periodo. Decíamos hace un momento que tal vez sea el periodo legislativo más productivo en la historia, o por lo menos en la historia reciente de México. No sé si en el constituyente, allá en el 17, hayan producido tantas cosas como ustedes produjeron en este último periodo legislativo, ¿no es cierto? Sí. De hecho, en el receso incluso ya se aprobaron las leyes secundarias de la reforma político-electoral, de la de telecomunicaciones y de la energética. Para concluir, yo creo que todo este proceso de reformas, primero constitucionales, luego legales, que sí, yo creo que pues todos esperamos le den un nuevo rumbo al país, ¿no? Yo creo que la apuesta es buena, el reto ahora es implementarlas bien, pero la verdad yo como legislador me siento satisfecho. Yo creo que, y como legislador de oposición, independientemente de que me haya tocado la última etapa en la presidencia de la mesa directiva, pues digo, yo creo que la apuesta del PAN fue buena. O sea, el país necesita las reformas, nosotros las buscamos cuando fuimos gobierno y ahora que las propuso un gobierno encabezado por un partido distinto como el del presidente Peña, teníamos que ir a favor y tratar de mejorarlas y creo que sucedió, ¿no? ¿El balance es positivo a tu juicio? Sí, todavía es muy pronto como para evaluar resultados, ¿no? Yo creo que tenemos hacia adelante como país muchos retos y uno de los retos es que estas reformas que hicimos se implementen con transparencia, que se haga un esfuerzo genuino por evitar la corrupción, por combatirla, que no vayamos a terminar en un lugar común que a muchos mexicanos les da cierto escepticismo, como de que finalmente los beneficiarios fueran a ser los mismos de siempre. Esa impresión hay allá afuera, José? Sí, es decir, creo que viene, y muchos lo hemos escrito en El Financiero, este enorme reto, me parece, o desafío para la administración, es decir, este tema de la implementación, pero cómo la implementación y cómo que la implementación en efecto derrame bienestar y calidad de vida para millones de mexicanos. Y yo creo que esa es todavía una tarea pendiente, ¿no? Así es, pero yo creo que era la oportunidad que teníamos. También aquí el legislativo tendrá que jugar un papel muy importante en esta etapa de darle seguimiento, vigilancia a cómo se implementan las reformas. Si fuimos parte importante en que se pudieran conseguir, pues ahora tenemos creo que jugar un papel importante. ¿Cuál sería ese papel? Porque a quien le toca implementar es más bien al Ejecutivo. Al Ejecutivo. Así es. ¿Qué papel le toca al Legislativo en ese sentido? Yo creo que ¿Vigilar? estar pendientes, exigir transparencia, concluir con la legislación secundaria de la reforma del IFAI, que no está todavía aprobada, porque yo creo que esto podría también sentar las bases pues para que este organismo constitucional autónomo que ahora tenemos en materia de transparencia y de protección de datos pudiera tener mejores herramientas. Y yo lo que creo es que finalmente pusimos todos los candados que pudimos. O sea, estas cosas que en otros países son impensables, porque no se necesitan, no hay esa cultura de desconfianza que hay en México, como por ejemplo que las sesiones en donde se otorguen los contratos sean televisadas. Que todo el mundo las vea, exacto. Vivimos en un país en donde hay una gran desconfianza. Que no me parece gratuita, ¿no? Es decir, no es gratuita, pero me parece que sí es exagerada y nos hace crees? daño. Sí. Por ejemplo, la ley electoral. Así. La ley electoral tiene una serie de candados y de cosas y que me parece Bueno, pero Ale, se justificaron en su momento. Aquí tenemos una historia de nos hace carísima las urnas rellenas, carruseles, acuerdo. mapaches, y tú dijeras, no, es que nada más eran unos. No. Luego la historia descubrió que no eran unos, sino que eran todos. Todos, ¿no? Se justificó, por supuesto, en su momento, pero me parece que ya... A ver, pero entonces tú, hoy, ¿ya superamos eso? O sea, ¿aquí en yo este creo que país en ya no hay alguna fraude medida electoral? sí. No, en alguna medida sí. Yo creo que hay ciertos candados y ciertas cosas que sí se pueden ir eliminando
sin perder garantía de transparencia o de Sí, honestidad de los procesos. Pero creo que gana la desconfianza. Como ¿no? dice el adagio, la burra no era arisca. Bueno, esa es la historia. Pero yo quiero regresar un poquito a lo que comentábamos antes de entrar al aire. La productividad de la legislatura, José, no se refleja en la imagen que la gente tiene de los legisladores. Es decir, sigue existiendo la percepción de una Cámara de Diputados metida en escándalos, las fotos de los diputados chacoteando, durmiendo, en fin. ¿Cómo explicar que tengamos esas dos cosas? Una productividad histórica. El constituyente inauguró leyes, pero jamás había habido una oleada de reformas Y de este calado, ¿no? de la Constitución y de las leyes de trascendencia como esta. Y sin embargo, todo eso no ha permeado en la imagen del legislador. ¿Por Sí, qué? Sí, a mí me da a veces hasta un poco de tristeza, porque yo he hecho mi carrera en el legislativo. Yo nunca estuve ni a nivel local ni a nivel federal en el Bueno, ejecutivo. no conjugue usted así, óigame. Todavía hay tiempo, ¿no? Y la verdad, yo estoy convencido de que el país necesita un poder legislativo fuerte, Sólido. independiente, sólido, que funcione y que dé resultados. Y creo que estamos haciendo un esfuerzo por dar resultados. Pero si uno ve las encuestas, todavía en la pirámide de apreciación ciudadana, hasta abajo estamos los diputados, los senadores, los partidos políticos. Creo que esto es una tendencia, sí, los policías, especialmente los judiciales, ¿no? Exactamente. Es una tendencia mundial. Creo que no es exclusivo de México. O sea, el tema es que normalmente la figura presidencial en un sistema presidencialista como el nuestro tiene muchos elementos, muchos argumentos, muchos medios para proyectarse. Veamos ahorita el caso que está sucediendo. Bueno, acaba de terminar ya la campaña que le permite el 134 constitucional y la ley electoral de difusión del informe. Del segundo informe. Pero sí pareciera que todas las reformas son del presidente, solo del presidente, y que las logró el presidente. Y la verdad, si uno compara, si nos ponemos del otro lado de la mesa, y yo comparo, por ejemplo, la iniciativa de reforma energética, la constitucional, que mandó el presidente de la República, comparándola con lo que finalmente se aprobó, es más parecida a la que presentó el PAN. Y yo creo que ahí está la mano del Congreso, no nomás del PAN, no nomás de los legisladores del PAN, que influyeron quienes trabajaron esto, Juan Bueno, Rubén Camarillo, todos ellos, pero influyeron en serio en lo que finalmente se logró, sino todos los de todos los partidos políticos. Sin embargo, es muy difícil contra una campaña que apabulla a veces, contrarrestar ese efecto. Ahora, pero hay que seguir, no hay de otra. Él ha otorgado mensajes de reconocimiento. Sí, claro. A los partidos y al Congreso en general y todo, pero coincido contigo, es decir, es mucho más grande el aparato del Ejecutivo en términos de difusión y promoción de mensajes que el propio del Legislativo. Sí, porque Y la el presidente cultura. lo dice 2 o 3 veces en 30 segundos en televisión y la campaña dura, ¿no? Pero más allá de la difusión a través de medios electrónicos, otras cosas, ¿no? la percepción del mexicano de a pie es que es el gran tlatoani el que tiene el poder de cambiar las cosas. Y la chamba en comisiones de estar negociando y jalando y estirando y arrastrando el lápiz, bueno, ahora son las teclas, en fin, como que no existe la percepción de que eso sea un trabajo que vaya a generar un cambio trascendente. Pareciera que son las decisiones desde arriba las que mueven todo. Sí, y yo creo que es uno de los retos que nosotros tenemos, y déjenme hablar un momento así como panista. Yo creo que nosotros, PAN, sobre todo en el tema de la reforma energética, necesitamos hacer un esfuerzo para convencer a la ciudadanía, al electorado, de que fuimos muy importantes y que sin nosotros no hubiera habido esa reforma. Porque yo creo que finalmente sí, no que ya lo hayamos logrado, pero yo sí he percibido que hay un consenso general de que esa es la reforma que nos pudiera poner en un estadio diferente de desarrollo como país, ¿no? Es la que ofrece mayores oportunidades, que puede traer más inversiones, que a lo mejor puede generar mejores empleos, mejor remunerados para tantos muchachos que están saliendo de las universidades o que buscan un trabajo técnico bien remunerado. Entonces, yo creo que esa apuesta del PAN por las reformas y especialmente por la energética debería ser uno de los temas de campaña del PAN, José, en el 2015. Hace 8 días, en esta misma silla estuvo sentado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y él tiene una visión completamente opuesta. Sí, porque ellos se opusieron totalmente a esa reforma. Sin embargo, yo sé que esto es un debate y me imagino que ustedes también debatieron con el ingeniero Cárdenas y voy a ver el programa con muchísimo gusto, pero lo que me parece es que en el fondo lo que hay es una visión de país
y ellos tenían una idea completamente distinta a la nuestra Diferente. respecto a lo del petróleo, que por cierto ya no es coincidente con la de la inmensa mayoría de los países del mundo. Yo entiendo que un modelo tan restrictivo de utilización de los recursos energéticos ya solo lo tenía Corea del Norte, Sí, ya ni correcto. siquiera Cuba. O sea, porque Cuba también se abrió ya a la posibilidad de que empresas privadas lleguen a su país a buscar petróleo. Déjame explorar esto, José, en términos de, hacíamos como un balance. Enrique mencionaba este asunto de percepción pública respecto a los diputados y a los legisladores. Yo tengo esa impresión, no he visto números, tú decías que ya habías visto números, pero creo que el pacto tuvo en ese primer trimestre del año, del 2014, un impacto muy positivo en la ciudadanía, en decir, por fin tenemos políticos capaces de sentarse a la mesa y de construir un diálogo, ¿no? Y no faltó quien hiciera algunos comparativos con la Moncloa en España y con otros escenarios políticos en momentos importantes de cambio de transformación. Esto cumplió aparentemente su ciclo, construyó la plataforma de acuerdos necesarios, llegaron a la Cámara y se trabajó ahí en la Cámara. Esto se acabó, tú como panista y en lo que queda de esta legislatura, que todavía es pues poco más de, ¿qué son? 10 meses, por ahí. Casi un año. Casi un año. ¿Existe la posibilidad de que nuevamente lograran construir un consenso respecto a un tema específico? Sí, yo creo que sí. Vamos, yo estoy absolutamente convencido que si digamos, del inicio de la implementación de las reformas se requiriera o fuera necesario hacer algunos ajustes, yo creo que habría condiciones para hacerlo de inmediato, ¿no? Por eso yo creo que es importante que en muchas cosas entremos ya, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. A mí me gustaría que ya estuvieran en este momento licitándose las cadenas nuevas de televisión, las privadas. Si yo estuviera en tus zapatos, a mí me gustaría concluir el periodo, es decir, terminar en las próximas elecciones, que acabe mi periodo como diputado, viendo concretas las cosas en las que legislamos. Por ejemplo, esta banda ancha de uso común, donde todo el mundo se va a poder colbacar y algunos de los que saben dicen que pudieran venir inversiones hasta por los 10,000 millones de dólares, pues ya arrancarlo, ¿no? Para que pues tengamos internet en las plazas públicas, en muchos espacios, que la gente pueda desconectar su teléfono para no usar o gastar el suyo y usar el internet de uso común como sucede en tantos países del mundo. A mí me gustaría ver todo eso, porque esa fue la apuesta que hicimos, ¿no? Para que las reformas le funcionaran al país y que le funcionaran lo más pronto que se pueda. Y yo sé que ahorita, pues de repente, a partir del informe, como que se perdió un poco el foco de las reformas, y ya nada más hablamos del aeropuerto y de si vienen nuevas... como al siguiente. Pero yo creo que tenemos un montón de pendientes ahí, deberíamos hacer un esfuerzo por concluir. Los enumeramos ahorita, si te parece. Déjame regresar a tu cachucha de legislador más que de panista. Hay otra percepción, y voy a usar otro adagio: candil de la calle, oscuridad de la casa. Quieren la autonomía del IFAI y quieren un montón de asuntos relativos a la transparencia. Sin embargo, hay la imagen de que no hay ente más opaco que las cámaras, tanto la de senadores como la de diputados. Y se los habla, partidos. Bueno, y los partidos, que se cuecen aparte prácticamente. Pero, ¿qué responderías tú a esta crítica? Que sí tenemos un problema ahí y que sí tenemos la obligación de hacer algo. Yo creo que luego esto de la transparencia cuesta trabajo cuando se trata de cosas que a uno le incumben, pero yo creo que sí, el Poder Legislativo, las dos cámaras, tienen que hacer un esfuerzo mayor de transparencia. Y específicamente en el tema que año con año señala la Auditoría Superior de la Federación, que es el tema de las subvenciones, ¿no? Yo creo que los grupos parlamentarios justificadamente reciben subvenciones, lo necesitas para tu trabajo legislativo, no es posible de otra manera. Por ejemplo, las subvenciones que recibimos en el PAN, una gran parte se va a esto que nosotros hemos constituido como fundaciones, que es como nuestro cuerpo de asesores constituido en la Cámara de Diputados en la Fundación Estrada Iturbide y en la Cámara de Senadores en la Fundación Luis H. Álvarez, y que ahí se llevan gran parte de esto, pero eso hay que decírselo y explicárselo a la gente. No tiene nada de malo, pero sí traemos un problema. Sí traemos un problema y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Enrique. Creo que ahí estamos en deuda y ahora que se apruebe la legislación secundaria, yo creo que tenemos que incluir con toda puntualidad a los grupos parlamentarios y creo que los grupos parlamentarios tenemos que transparentar los recursos que
que utilizamos y yo creo que se puede hacer sin ningún riesgo. Son recursos bien utilizados, entonces hay que decir en qué se están gastando. No, yo no le veo absolutamente ningún problema, ¿no? ¿Sientes que esa es la percepción de todos los legisladores o tenemos todavía una corriente que dice, pues transparencia, pero solo un poquito, que no nos vayan a ver demasiado? Transparencia, pero en el de junto, ¿no? Sí, O En el vecino, ¿no? Siempre hay a mí- atorones. Yo quiero decirles, y ahí están, pues digo, se puede consultar. Yo como senador presenté una iniciativa de un reglamento completo en materia de transparencia para el Senado. Nunca No fue prosperó. nunca transitó. Yo terminé los 2 últimos años de coordinador. Digo, también debo reconocerlo, y ya también fui coordinador en la 54 legislatura en la Cámara de Diputados. Créanme que es bien difícil hacer transitar determinadas normas. Ahora, al inicio de esta legislatura... A ver, déjame tocar esa, porque ustedes tienen ahí en la canastilla de pendientes la de corrupción. Sí. Está congelada. ¿Y qué más acote se hizo? Bueno, pero hay una gran expectativa en la ciudadanía de Sí. que eso prospere. Es decir, sería un gran desatino que esta legislatura termine después de esta ambiciosa agenda de reformas estructurales y dejar ese pendiente ahí. No, yo creo que es la oportunidad que tenemos y yo confío, Leonardo, en que lo vamos a aprovechar. Mira, el asunto es que se complicó porque nosotros un poco antes de terminar la legislatura, habíamos aprobado en el Senado por unanimidad una iniciativa, por cierto, de Ricardo García Cervantes, que se aprobó por unanimidad. Y estaba Murillo Karam, y estaba Manlio, y estaba Pedro Joaquín, y estábamos muchos de los que ahora estamos acá, y otros están en el Ejecutivo, y para crear una fiscalía Especial, especial anticorrupción. Se aprobó por unanimidad, reforma constitucional, y se fue a la Cámara de Diputados. Vino después de la transición la iniciativa del presidente de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, Sí. que el Senado modificó o no avaló en los términos que mandó el presidente, mientras que nosotros ya habíamos en alguna medida aprobado la desaparición de la Secretaría de la Función Pública junto con la de Reforma Agraria, ¿se acuerdan? O sea, la de la Administración Pública va a la Cámara de Diputados y nosotros la aprobamos con un transitorio que obviamente la Secretaría subsistiría hasta que se creara la comisión, pero luego el Senado tardó muchísimo en aprobar lo de la comisión, aprobó algo distinto y estamos ante la gran oportunidad. Yo coincido con esto y esto quiero decirte que lo llevo a la Cámara y lo llevo a mi grupo y lo hemos platicado, es la oportunidad que tenemos ahora de cerrar bien. Como queda pendiente la legislación secundaria del IFAI, de la reforma constitucional. Que estaría en la misma línea de transparencia. Claro. Es el gran paquete que debemos de aprobar en este periodo de sesiones, junto con el paquete económico. Yo espero que lo podamos hacer, es que estamos obligados y ojalá ahí en todo ese paquete metamos las finanzas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los grupos parlamentarios. Yo hago votos porque así sea, ¿no? No, bueno, yo sé que es pues materia sumamos de... los votos, ¿no? No se puede meter en este mismo paquete, pero creo que los partidos, y particularmente el PAN, perdieron una muy buena oportunidad de reivindicarse en algo con la sociedad al no haber incluido el rubro de la transparencia y de la reducción de las prerrogativas que reciben en la reforma político-electoral. Sí. El tema del financiamiento público, híjole, es un tema... Nosotros en el PAN estábamos acostumbrados a no aceptarlo. A mí me tocaron entrando al Consejo Nacional a fines de los 80s, principios de los 90s, los enormes debates de los que decían sí y no al financiamiento público. Finalmente el PAN en 92 acepta el financiamiento público y el tema que yo veo es que cuando esto se aceptó, el financiamiento público era un complemento del financiamiento privado, pero ahora se ha ido modificando la ley y ahora ya prácticamente es puro financiamiento público. Ahora es primario. Solo se puede obtener hasta el 10% de financiamiento privado, el 10% del público, más las cuotas de los militantes, entonces sí estamos ahí en un problema. Es parte de lo que decíamos, nos salen demasiado caras las elecciones y yo sí creo que debemos de entrarle a ese asunto. Yo quiero decirles que así como yo creo en la reducción de legisladores, no en la proporción que la está planteando el PRI. Por cierto, cuando yo la planteé como iniciativa en el Senado, el PRI se opuso totalmente. La que ellos están planteando ahora, nosotros sí la queríamos, pero... Es que como citando a un clásico, sí, no habían hecho bien sus cuentas. No habían hecho bien sus cuentas. Ahora están buscando algo que realmente les conviene y ya hicieron cuentas y números y yo creo que sí se deben de reducir, pero a lo mejor hay que buscar una proporción diferente. Vamos a hacer una pausa, José, si nos permites, y regresamos con esto. ¿En qué proporción
debiéramos perder pluris, ¿no? Es una cosa que hemos venido discutiendo aquí en diferentes espacios y que es importante. Está ahí la propuesta. El PRI propone llevarla incluso a consulta en las próximas elecciones, en el 2015. Vamos a ver si prospera. Es José González Morfín, expresidente de la Cámara de Diputados. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Estamos de regreso en la silla roja. José González Morfín, gracias por continuar con nosotros. Bueno, hacíamos este balance rápidamente para irnos al PAN y cómo llega el PAN al 2015, qué escenario se enfrenta, cómo llega después de lo que el PAN ha vivido recientemente y que todos conocemos, el balance de la legislatura y sobre todo los pendientes. Pendiente está el tema de la corrupción, la ley del IFAI, habíamos dicho. ¿El tema del campo estará en la agenda o ya no alcanza tiempo? Yo tengo la impresión de que ya no va a llegar, pero si llegara, pues tendríamos que ponernos a trabajar sobre él. Pero yo tengo la impresión de que el gobierno federal ya decidió irse más bien por la parte financiera, ¿no? La parte de los créditos, facilitar algunas cosas, pero tenemos que estar al pendiente de si cambian las cosas, si deciden mandar la reforma del campo, ¿no? Alejandro decía hace un rato, la semana pasada estuvo aquí en la silla roja el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y nos compartió, es del dominio público, lo sabemos todos, este tema respecto a él, con una serie de organizaciones de izquierda, va a continuar en la lucha frontal durante el 2015 para presentar un recurso constitucional que detenga, modifique o abrogue la reforma energética. Sí. Como legislador, ¿lo ves viable esto? ¿Va a avanzar? ¿No va a avanzar? ¿Qué piensas? Bueno, las consultas que se están, digamos, que están en proceso, finalmente van a quedar en manos de la Corte. La Corte puede hacer prácticamente todo, decir que es procedente, decir que no es procedente, modificar la pregunta. Si hubiera, por ejemplo, en el caso de las dos que tienen tema energético, un determinado número de firmas repetidas, tendría que irse por la primera. Vamos a tener que esperar a ver qué dice la Corte respecto de eso, ¿no? El tema es, nosotros hicimos la reforma pensando que esto era bueno para el país. Yo creo que habrá que hacer la defensa de la reforma en el foro que sea, en el momento que sea. La izquierda ha decidido dar una batalla frontal en contra de la reforma y pues yo creo que van a usar todos los recursos en la mano. A mí en lo personal me gusta el tema de la consulta ciudadana porque yo siempre he creído en las figuras de democracia participativa. Sin embargo, me da cierta tristeza que finalmente las 4 consultas en curso, independientemente de lo que diga la Corte, son promovidas por 4 partidos políticos. Y yo creo que ese no fue el espíritu de la reforma que hicimos. Bueno, que está ahí la del salario mínimo que impulsa el PAN, sí, la de los pluris que impulsa el PRI, esta que de prosperar está sustentada las dos energéticas, en la PRD y la es que son dos cada una y que están sustentadas en firmas ciudadanas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bueno, finalmente habrá que ver qué dice la Corte. Ojalá esta figura sirva para que en un siguiente proceso electoral organizaciones ciudadanas se organicen, bueno, sería lo ideal y que o se coordinen, claro, se coordinen para presentar. Pero ese es el espíritu de la ley, es decir, que las ONGs son las que lleven esas propuestas al legislativo, que no sean solo los partidos, ¿no? Porque por otro lado, estas 4 propuestas podrían hacerle daño, un daño a la imagen pública del mismo instrumento de la consulta, ¿no? Porque entonces ya se degradan, ¿no? Claro, van a preguntar todo, ¿no? Claro. Sí, la ley curiosamente legitima para solicitar la consulta a los grupos parlamentarios, a los diputados, a los senadores, al presidente de la República, a los ciudadanos, pero no dice los partidos políticos. Ahora, todo el mundo dice, bueno, los ciudadanos se organizan en partidos políticos y por eso los partidos la están promoviendo. Y pues a ver qué dice la Corte, porque ese es uno de los primeros temas que probablemente debatan. Se ve pues un último
Intento. periodo legislativo tranquilo que bueno. queda hasta las elecciones del año entrante. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero importante, como tú lo decías, Leonardo, yo creo que los temas no son menores y si a eso le agregas el paquete económico del año electoral, con todo lo que ha habido, con los cambios fiscales a Pemex, con la reforma tan cuestionada fiscal que se hizo el año pasado y pues, tenemos que integrar una ley de ingresos y un presupuesto de egresos en el tránsito de este periodo de sesiones. Y yo creo que trabajo va a haber, temas importantes hay y yo creo que podría ser un buen cierre, porque el año que entra sí, y más con el adelanto que se hizo de la elección, que ahora va a ser en junio, la verdad el periodo de sesiones va a estar totalmente inmerso en la campaña. Se acorta. Sí. El PAN hacia el 2015. ¿Cómo llega? ¿Cómo veo una... ¿Cómo lo ven? Una sonrisa. ¿Cómo lo ven? Bueno, ahorita te decimos cómo lo ven, lo vemos con preocupación, pero los diputables, ahora el pobre el senador Preciado también le tocó con su hotel, le primero su fiesta. El castillito. Primero sí. su fiesta en el Senado. Bueno, la fiesta aquella, sí. Bueno, ya Y tiene más luego tiempo. su castillo hotel. Y ahora, pues sí, creo que cesó al vicecoordinador, ¿no es cierto? Sí. Lo retiró. Sí. Hay muchas cosas que están pasando dentro del PAN y nada más se ve de adentro. Antes decían la ciudadanía, esos revoltosos de la izquierda, y no le pongo siglas para no crear etiquetas, pero ahora resulta que los revoltosos no son los de la izquierda, sino son los azules. Hay cambio de roles ahí, ¿no? Bueno, la verdad a mí me da tristeza que pasen estas cosas y que pues desvíen el foco de atención, ¿no? Que en vez de que el foco estuviera pues En las propuestas. sí, o en... juzgando la actuación del partido en el marco del Pacto por México, de sus legisladores en la aprobación de las reformas, estemos discutiendo esos temas. Yo creo que tenemos como partido que hacernos cargo de ello. Yo creo que nos han afectado, sin duda nos han afectado. Y ¿Los nos dañará seguirán frente a las afectando. urnas? Sí, yo creo que definitivamente puede haber un daño, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por volver a decirle a la gente, volver al ciudadano y explicarle qué es lo que es el PAN, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo, porque la mayor parte de la gente estamos trabajando y estamos trabajando bien y hemos sacado cosas muy, muy importantes para el país. Y hay cosas que sin el PAN simplemente no se explican en la vida política de México y yo creo que el PAN es muy importante para el sistema democrático del país y ha sido muy importante en todo lo que se ha logrado en materia democrática y en materia económica en este país. También la otra etapa de reformista, la de los 90, pero hay tampoco daños. es explicable sin el PAN. Pero sí creo hay que hay daños. daños y pues yo espero que Habrá que asumirlos. seamos lo suficientemente inteligentes para ir superando toda esta etapa, ¿no? No puedo con la escena del regreso de Luis Alberto Villarreal a la Cámara después del TEM. Y Los que aplausos. que lo reciban con un aplauso, perdóname, José, pero no me... O sea, ¿qué premiamos? Ay, qué divertida estuvo la fiesta, qué osado que te atreviste a hacerla, qué valor y qué entereza de salir y ¿qué premiamos con un aplauso? ¿O es un poco de burla? Lo aplaude su bancada. Bueno, los hechos tuvieron consecuencias, eso no hay Bueno, perdió absolutamente su ninguna cargo como duda. coordinador. Así es. Fue removido por el presidente Fue del removido partido. por el presidente del partido, también el vicecoordinador. Esto trajo otro tipo de ajustes al interior de la bancada y yo creo que pues, también hay un esfuerzo del grupo parlamentario en este momento como tal de continuar con el trabajo que tenemos pendiente, sacar adelante los pendientes que tenemos y pues, seguir con el trabajo, que es lo único que nos puede sacar de las otras cosas. O sea, tampoco nos la vamos a pasar autoflagelándonos, ¿no? con un tema como ese o con otros temas, porque no es el único que ha habido, ¿no? Pero el aplauso estuvo de más. Pues tantita discreción, claro, ¿no? simplemente, Es decir, bueno, no le van a negar la entrada, pero pues tampoco aplaudirle de pie. Y me parece que es reflejo de eso es el que creo, opino, fue un exabrupto del presidente Gustavo Madero hace unos días, culpando a la prensa de la imagen del partido. Porque, pues, los medios somos los medios no culpables, pusimos claro. a las muchachas que fueron a bailar a Vallarta con los diputados. Arriba Montana. Ni exactamente, vamos, ¿no? Sí, he leído muchos comentarios sobre esa expresión y sí, yo creo que
hay que voltear los ojos en estos temas más hacia adentro que hacia lo que se está diciendo, porque finalmente los medios están repercutiendo lo que sucedió, lo que tuvieron en sus manos. Perdón, Enrique, sí. ¿no? Sí, Tienes claro. toda la razón. Hay un tema del que se ha hablado poco, José, pero que el 2015 va a ser muy peculiar por este hecho. El cambio en la legislación que obliga a que el 50% de las candidaturas sean de mujeres. Entonces, creo que eso va a cambiar la dinámica de la selección de candidatos, de las posibilidades de ganar o no. ¿Cómo se está viendo dentro del PAN este proceso? Es un enorme reto, pero a mí me parece que fue una medida extraordinariamente buena. Yo me ha Pero tocado... están en aprietos porque ustedes Sí. no tienen tantas No, mujeres. no, Y no voy a pero- citar la frase del jefe Diego, pero Pero si no hacemos algo cuando lo supimos desde un año y medio antes de la elección, pues también estaríamos en un error, ¿no? Yo creo que el partido está haciendo su trabajo en esto. Mira, a mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de tener también en el PAN todos los cargos, salvo la presidencia. Yo fui presidente de un comité municipal todavía del PAN. quieres decir. Sí me gustaría, pero bueno, no sé qué pase con el tiempo, pero... Eso me Pero he gusta. estado... Sí me ¿Cómo no? gustaría, ¿Cómo no? claro, ¿por qué no? ¿Qué Pero- tal esa respuesta clásica? No, de momento bueno, no, estoy lo- cumpliendo solo que el mi pueblo me lo responsabilidad. pide, Claro, no. que las bases lo ¿no? demanden. O a mí denme por muerto, ¿no? Exacto. Sí, denme por muerto, ¿no? Sí, cómo no. Inolvidables. Y luego nadan los muertos, Sí, caray. sí, La verdad, he estado incluso en la Secretaría General y sé de los problemas que teníamos como partido cuando era uno de tres, ¿no? Claro. Y ahora 1 de 2. Es un reto enorme, pero yo sí creo, mira, se ponían tantos escollos a la participación de las mujeres en algunos lados, y yo creo que no nomás en el PAN. Nosotros nunca tuvimos escándalos de Juanitas, ¿eh? Eso sí, que nos borren de esa lista. Nuestro problema era estar forzando a los comités estatales y municipales A generar. para que abrieran las oportunidades para las mujeres. Es una lucha verdaderamente difícil, ¿no? Entonces, Pero creo que tiene que ver con el perfil de tu partido. Con todo respeto lo digo porque en el PRI y en el PRD hemos visto mujeres en la base y en el liderazgo desde hace muchos años. No las Desde- suficientes. pero Ese siempre es éramos otro tema, nosotros... pero, sí. pero ha habido, Pero sí, ¿no? claro. Es decir, por lo menos recuerdo mujeres líderes en el PRI desde hace 20 Sí, años sí, y en el sí, PRD. sí. Y a ustedes les ha costado mucho trabajo eso. No, pero siempre éramos la bancada que más tenía mujeres proporcionalmente en la Cámara de Diputados. De verdad, o sea, habría que revisar cada legislatura y probablemente en esta no, pero evidentemente el PRI también ha abierto muchas posibilidades. Pero mira, cuando yo llegué, más para que, yo sé que la izquierda presume mucho estos temas, cuando yo llegué a la Cámara de Diputados a la 54 legislatura, de aquello que fue el Frente Democrático Nacional se hicieron muchas bancadas, pero había una que venía de la vieja izquierda mexicana, Sí, claro, la del el PMS, que la había del sido PMS. PSUMA antes, que coordinó Sí. Pablo Gómez, mientras, en esa transición El en eterno que legislador. llegó el PRD, porque el PRD nace en 89. Ujú, Y entonces en esa bancada nomás había 2 mujeres, Amalia García y Pati Olamendi. Y nosotros teníamos 30 de los 101 que éramos. No, olvídenlo. O sea, yo creo que el PAN también, si nos vamos hacia atrás, van a encontrar muchísimos ejemplos de Bueno, ese de es un mujeres reto, muy es un destacadas. reto a la siguiente. Pero ahora es una de 2, una de cada 2 para diputados, para senadores, para alcaldes. La verdad es un reto enorme, pero creo que es una gran oportunidad. Yo creo que el país necesitaba una acción afirmativa de este tamaño para que se abriera realmente la oportunidad Un para las candazo, mujeres. exacto. Hay países que, por ejemplo, en Noruega hay legislaturas que son más mujeres que hombres, luego hay unas que son más hombres que mujeres. A nadie le importan esos temas. Pero es que el tema de cuota está superado. Está totalmente superado. Aquí todavía no. Pero ¿no? aquí si no lo forzamos, no las dejan, me consta. No las dejan. Ese es un gran reto con miras al 2015. ¿Qué otro enfrenta el PAN de forma importante? Está lo que hablábamos hace un momento, como el deterioro de la imagen, ¿no es cierto? Sí. Una imagen deteriorada, pero si vemos los estudios de procesos electorales en los últimos 5, 10 años, las elecciones intermedias generalmente demuestran un desgaste del partido en el poder, ¿no es cierto? Y la posibilidad creciente de que la primera minoría o la segunda logren posibilidades de mayor representatividad en el Congreso. Es decir, el PAN estaría, si esta hipótesis en verdad se aplica, veríamos un desgaste por parte del PRI y una oportunidad para que el PAN y el PRD cobraran mayores posiciones de representatividad en la Cámara. ¿Lo ves así? Yo estoy de acuerdo contigo, pero, y quiero escuchar a José su opinión, por un lado está el problema de la imagen que ya hablamos, y por otro lado está
el resultado electoral de 2012, que no sé si tenga secuelas aún en el partido o las vaya a reflejar en 2015. Mira, son como que varias cosas. Desde Salinas, 91, a ningún presidente le ha ido bien en la intermedia. A Cedillo, ¿No? a Cedillo le Por fue eso, fatal en 97, perdieron la mayoría en la Claro, Cámara de claro. Diputados, y a nosotros nos fue fatal. Para en 2003 siempre. y en 2009. Fatal nos fue como partido en el gobierno. Entonces, yo me inclinaría que no, por pensar que no va a ser una elección fácil para el presidente. La imagen del presidente no anda bien, contra todo lo que se diga. Los niveles de aceptación son más bajos que los que tenían sus antecesores. La economía anda mal. La gente no va a sentir las reformas en el bolsillo en los próximos años. Va a ser una elección difícil para el PRI. Me imagino que se van a aventar con todo y que toda esta estrategia de ¿cómo se llama? De Prospera. Procura. Prospera, fíjate, sí. Y yo creo que tiene también sus tintes electorales y van a tratar de apostar por la parte social con todo. Pero yo sí creo de verdad, les digo que sí hay una buena oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Les voy a decir, mira, primero porque muchos de los estados, cuando se ven, no hay una elección de presidente de la República, no hay senadores, estamos hablando de renovar la Cámara de Diputados y de 17 procesos locales, de los cuales 9 son de gobernador. Y si vemos esos 9, en muchos van a encontrar, por lo menos en la mitad, una gran oportunidad para el PAN. Y yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Encontrar los hombres y las mujeres que puedan aprovechar esta coyuntura. Y a mí me parece que sí, podemos nosotros meter como un issue de campaña el tema de las reformas, no dejarla que sea solo el presidente de la República el que se cuelgue la medalla. Yo creo que nosotros podemos decirle a la gente, nuestros legisladores cumplieron, el PAN está por lo que le conviene a México, y pedirle una nueva oportunidad, ¿no? Antes de irnos a corte, de lo que se trata. Ponle banderitas al mapa de la República Mexicana. ¿Qué estados son donde tú ves mayores posibilidades para tu partido? Bueno, yo veo muy buenas condiciones en Nuevo León, de que pudiéramos recuperarlo. Ajá. Estoy pensando en los que podemos recuperar. En Querétaro, creo que Ajá. podemos recuperar el estado de Querétaro. Nunca nos han dado la oportunidad en mi estado, en Michoacán, pero después de los desastres de los gobiernos del PRD y de lo que acaba de pasar con el gobierno del PRI después de 2 del PRD, creo que se abre una coyuntura bien interesante para nosotros. Y menciono solo esos 3, pero yo creo que hay más. O sea, Campeche, hay varios que se puede abrir una oportunidad bien interesante para el PAN. Campeche creo que ha sido perista toda la vida, ¿no es cierto? Pero no hay alternancia. No, para nada. O sea, no ha llegado la alternancia, pero ha habido elecciones en donde nos hemos quedado cerquita. Muy, muy cerquita. Vamos a hacer una pausa, si usted nos lo permite. José González Morfín. Regresamos enseguida aquí en La Silla Roja. Gracias. Estamos de regreso, muchas gracias. Antes de pasar a los temas que me parece van a estar muy presentes en este último trimestre del año, el tema del salario mínimo, en fin, quisiera que hiciéramos este balance del PAN frente al proceso electoral del 2015. Y hablamos ya de cómo llega y de si el tema de la imagen va a pasar factura, etcétera, pero sigue habiendo, me parece, y lo digo a mi juicio, no sé si mis colegas lo comparten, pero un problema de fractura interna en el PAN. Es decir, hay como claramente 2 grupos divididos con 2 liderazgos. No hubo operación cicatriz a pesar del proceso interno, de la elección interna, donde Gustavo Madero resultó reelecto como presidente. No se dio eso, es decir, sigue habiendo esta división, esta fractura, estas acusaciones. Se ve difícil que un partido fracturado o desunido, y la historia lo demuestra con el PRI en el 2006 o con el PRD en tal fecha, etcétera. Cuando un partido tiene problemas de fractura o de cohesión interna, es muy difícil convencer al electorado. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos, el reto de la unidad, ¿no? Y yo creo que este proceso, para que pudiéramos ir unidos todos a los
pues, a los comicios locales del año próximo y a la renovación de la Cámara de Diputados, lo tiene que encabezar el presidente del partido. Yo creo que es un gran reto para Gustavo. Ya fue reelecto, es por un periodo muy corto, porque por la reforma de estatutos que hicimos, estamos obligados a renovar todos nuestros órganos directivos pasando la elección. Sí, sí. Y yo creo que es una gran oportunidad que tiene él para tratar de pues hacer, como tú decías, una operación cicatriz, que permitiera que todos fuéramos juntos a los procesos internos primero y constitucionales después. Porque, mira, en casi todos los estados, en casi todos vas a encontrar que hay un candidato de uno de los grupos y otro del otro, o más de uno y más de otro, ¿no? Pero, y yo creo que garantizar la unidad implicaría a lo mejor o que iniciara el partido por garantizar que va a haber condiciones equitativas para la competencia, o sea, que todo el mundo sepa que va a entrar y que va a ser un proceso justo, limpio, que no va a haber dados cargados para nadie y que finalmente va a haber garantías de contender en condiciones de equidad. Esto ayudaría muchísimo. Pero, ¿no? a ver, José, ¿es Gustavo Madero ese personaje que puede lograr esto? Porque es una de las partes en conflicto o confrontadas. Sí, pero es el presidente del partido. Estoy de acuerdo, pero llega a la reelección y le dice a Ernesto Cordero, para ti no va a haber nada. Participen, pero puestos de decisión no va a haber. Y por otro lado, de la fractura que decías, hay que tomar en cuenta, se nos está olvidando tal vez, pero la fractura viene desde Vicente Fox. O sea, Fox está ajeno al partido, no renovó su afiliación. No, de hecho, apoyó a Enrique Peña Nieto. Y luego el otro presidente panista, el presidente de la República panista, Felipe Calderón, pues, encontrado parte, también. claro. Madero es parte de esta confrontación. En fin, no habría la necesidad de buscar a un tercero que pueda hacer ese ¿Estás factor candidateando de unidad. al diputado Gonzalo ¿Podría Fortín? ser? No. Señores, quiere llamar, por favor, al Twitter, al Facebook, si está a favor. No es que este programa esté candidateando al diputado, pero Yo sí don lo Alejandro propongo, Cacho, claro, ¿por qué no? un neutral, dices tú. Sí, claro. Bueno, lo cierto es que, aunque sea el presidente en título y ganó el proceso interno, es un actor de la confrontación. Y debe de haber generosidad en la victoria. Yo creo que es donde se ve realmente un liderazgo importante. Pero ¿no? el camino de yo las creo que tribus era otro, si viniera ¿no? un mensaje desde la dirigencia en este sentido, yo creo que ayudaría muchísimo. Y yo creo que es de otra manera, si no viene desde ahí, va a ser muy difícil que abajo. O sea, hay como cosa tuya, dile, porque aquí lo hemos invitado 3 veces y no ha querido venir, bueno. como que da la vuelta y mira para otro lado. Yo sé que hay una carta recibida en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, firmada por Felipe Calderón, que dice que mientras Gustavo Madero sea presidente del partido, no se va a parar, no va a poner un pie en el PAN. En el PAN. No lo sabía eso, pero yo creo que si arriba no nos arreglamos, menos se van a arreglar abajo. Yo recuerdo algún día platicaba yo con algunos amigos del PRD, con Amalia, cómo después de aquel proceso que terminó tan complicado entre Amalia y Jesús Ortega. Inolvidable, que fue anulado y hubo que reponer el proceso. Era o sea, López Obrador el presidente del PRD en aquel entonces, hubo que reponer todo. Me decía, mira, finalmente arriba nosotros nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, dice, pero abajo, 10, 15 años después siguen los problemas, siguen las divisiones. Lo dijo el ingeniero Cárdenas hace una semana. No se resuelve semana. nunca, dice. Y entonces, tiene que venir desde arriba. O sea, si arriba se logran superar las diferencias, lo de abajo se resuelve. Pero abajo no se va a resolver. Y si no ocurre eso, quizás la posibilidad de aprovechar el desgaste natural del ejercicio del gobierno no lo aprovechen los opositores. O sea, la izquierda está dividida, al menos en 2, y en el PAN, aunque se mantengan unidos como partido, como una sola marca PAN, no van a poder aprovechar las ventajas que da el desgaste del ejercicio del poder, la pérdida pública. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese juicio. O sea, me parece que depende de nosotros, pero yo lo que digo es algo que nosotros tenemos como una oportunidad. Yo espero que lo podamos resolver, ¿no? A mí me parece que hay mucha gente que está dispuesta a hacer el esfuerzo, a hacer el gasto, y ojalá haya una buena recepción de parte de la dirigencia. Déjame comentarte esto porque nos lo dijo, y perdón que cite tanto a lo del ingeniero, pero siempre pues
la experiencia y la trayectoria dejan algunas lecciones. Y el ingeniero explicaba aquí la semana pasada algo que tiene que ver con una cosa que tú mencionaste. Él diagnostica que parte de la fractura interna del PRD y de que el PRD, cito sus palabras, se haya desviado el camino, se ubica en el momento en que diferentes grupos empezaron a exigir cuotas de poder, de acceso a presupuesto, a fondos, a cargos de elección popular, a controles territoriales. Y en ese momento dice, esto se desvió para otro lado, porque ya no defendíamos principios, ya no defendíamos ideas, ya no defendíamos proyectos, sino pues cada quien su coto y su región. No les vaya a pasar a ustedes lo mismo, porque pues hacia allá vamos. Bueno, es lo que acabas de decir. Es decir, hay distritos donde hay un candidato de un grupo y un candidato de otro grupo. Es la fórmula que acabó con el PRD. No, pero peor que eso, o sea, yo creo que sí también comienza a haber, y yo veo con mucha preocupación, una especie de feudalización en el PAN. Yo no sé si se acuerdan cómo criticábamos y hablábamos tanto de la feudalización que se dio en el país cuando se hicieron tan poderosos los gobernadores claro, en los gobiernos del PAN, especialmente con en un la época de presidente de tu Fox, partido, ¿no? Especialmente en la época de Fox. Y yo creo que algo está pasando porque, bueno, los liderazgos actualmente, por este tránsito que tuvimos por el poder, donde hubo la posibilidad de emplear a tanta gente, siguen controlando grupos importantes de votantes, que son votos que se necesitan en los procesos internos, en los procesos de elección de candidatos o de elección de dirigentes, y esto está haciendo que finalmente alguien que quiere aspirar a un cargo directivo en el partido tenga que ponerse de acuerdo con los liderazgos en vez de buscar el voto de la militancia, ¿no? Claro. Y los liderazgos cambian de un lado a otro. O sea, por ejemplo, en la elección interna de Josefina contra Cordero, Moreno Valle apoyó con todo a Cordero. En la elección de Cordero contra Madero, Moreno Valle ya apoyó con todo a Madero. Entonces, este tipo de cosas... ¿Y las lealtades? Sí está cambiando, está cambiando al partido. O sea, sí estamos en una situación distinta a la que teníamos antes, ¿no? Versiones ahí de que el poder los envenenó. ¿Qué dices de eso, José? Creo que no hemos acabado de digerir todo lo que pasó, ni la llegada, ni menos la salida del poder. Entonces, yo creo que estamos en un proceso en que vamos a tener que encontrar nuestro nuevo camino, nuestra nueva posición en la vida política de México, y yo creo que eso requiere pues de un gran trabajo interno. Por eso hablaba yo tanto de la unidad, ¿no? De que pudiéramos todos ponernos de acuerdo a discutir estos temas y ver qué es lo que vamos a hacer hacia el salario hacia mínimo. adelante. Yo he tenido, antes del salario mínimo, Sí. rápidamente, yo he tenido la fortuna profesional de ver la misma historia repetida en varios lugares donde el PAN ha sido gobierno. Ajá. Me tocó en Baja California, me tocó en Chihuahua y ahora lo estoy viendo. En esos dos lugares, sobre todo en Chihuahua, por ejemplo, ganaron, toda la gente del partido se fue al gobierno y el partido se desfondó. Se desfondó y entonces ya no dieron una después. Claro. Sí. ¿No les está pasando lo mismo? Sí, yo creo que no hemos acabado de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Con la llegada al poder se generaron pues, infinidad de oportunidades de cargos públicos y de trabajos, bien remunerados y de todos, o sea, para todo mundo. Y muchos aprovecharon para sus apetitos personales dentro del partido la oportunidad que tenían de jalar gente del partido a trabajar al gobierno y luego para poderla utilizar luego en sus fines, pues el que quería ser candidato a gobernador, el que quería ser candidato a alcalde, y yo creo que esto nos ha pegado muy fuerte. O sea, esto nos generó grupos internos, generó desequilibrios. Nosotros éramos un ejemplo de democracia interna. Nos ponían como ejemplo todos, porque teníamos una forma de resolver nuestras cuestiones internas que funcionaba muy bien. Era indirecta, pero pues, no sé si se acuerdan, pues el Consejo Nacional llegaba a la sesión y 350 o 380 consejeros elegían al presidente del partido. A veces había procesos muy reñidos y el que quedaba en segundo lugar tenía que declinar para que el otro tuviera las 2/3 partes de los votos. Lo hacíamos de manera muy civilizada y eso cambió todo con la llegada al poder, ¿no? Y yo creo que O sea, a lo hay mejor que recuperar muchas cosas. no en la primera presidencia, pero en la segunda, sin duda, desde Los Pinos se metía la mano en el partido, es decir... Sí. No, y en la primera también, ¿eh? Lo que pasa es que algunos con más posibilidades que otros, pero también en la primera. Pero aquellos vicios que ustedes siempre criticaron, como que el PRI y el PRI gobierno y una sola cosa, y el presidente y no nadie está, y luego repitieron los mismos errores, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a lo que sigue porque se nos va a acabar el tiempo. Salario mínimo,
viabilidad, posibilidades de que esto prospere, la posibilidad de ustedes? Yo creo que hay que revisar ese tema. El salario mínimo, como se pensó originalmente, como un salario que sirviera para el mantenimiento de una familia y no el salario mínimo como un parámetro para fijar pensiones. Medición, etcétera. Yo son dos cosas totalmente diferentes. A mí me da gusto que como partido estemos empujando que este tema se discuta abiertamente y se resuelva. Y qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México también lo está haciendo. Ayer también Mancera estuvo en la Cámara y yo veo muy bien. Yo creo que llegó el momento de revisar este asunto. Nosotros vamos a entregar las firmas, 2.200.000 más o menos que se tienen el próximo jueves en la Cámara de Diputados para que ya se manden a validar al IFE y después a la Corte para la pregunta. Y yo creo que esto es importante. A mí me da ¿No es muchísimo ociosa gusto. la pregunta, José? Eso lo va a tener que juzgar la Corte también, cómo Pero está construida. ¿quién está en contra ¿Quién puede de...? estar en contra? Claro. Sí. Pues sí, es un tema a resolver. Lo pregunté aquí en otro momento a un colega tuyo, a Chabelo, y nos dijo, no, pero el objetivo no es quién está a favor o en contra, todo el mundo está a favor, el objetivo es que sea vinculante. Sí. Ese era su argumento en ese momento, es decir... Y yo creo que ese es un argumento válido, Leonardo, porque de otra manera quedas en manos del gobierno si se revisa o no se revisa esa situación. Oye, no estoy diciendo que en este momento tengas que aumentar tanto más cuanto el salario, sino yo creo que ya si lo lográramos desvincular como parámetro y que volviéramos a llevar a cabo la discusión solamente como salario de un trabajador, de una familia, para el sustento de una familia, yo creo que ya habríamos ganado muchísimo, ¿no? No es electorero en el sentido peyorativo que a veces se le da a este calificativo, es decir, aprovechar un ambiente donde todo mundo va a estar a favor, para decir, sí, el PAN es el partido de los salarios mínimos, aunque en el discurso panista, pues en la historia no recuerdo. No está en los principios del PAN, O sea, pero están no ha los sido principios en los bandera. que elaboró Sí, Gómez seguramente Morín. ahí está anotado, Sí, pero no ha sido la bandera, no hace fue ni la de 60 Fox, años ni la de de eso. Calderón, ni la de 75 vamos a cumplir Josefina. el día 17. No, sí ha estado siempre en el ánimo del PAN. Lo que pasa es que esto se fue desvirtuando con el tiempo. Y bueno, todos sabemos lo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Yo entiendo la preocupación de los que están solamente pensando es que si ahorita aumentan el salario mínimo un 30%, ¿a dónde se van a llevar a la economía del país? Yo creo que... No, pero esto a lo mejor tendría que ser escalonado y Así gradual. es, o sea, yo ¿no? creo que es la Es decir, oportunidad de retomar ese tema, de revisarlo como país, y si la consulta sirve en este sentido, yo creo que ya valió la pena, ¿no? ¿Es Por un lo menos, debate que tendría que tener lugar en la Cámara o en la Comisión de Salarios Mínimos? yo creo que en los dos lados, ¿no? Yo creo que también el Poder Legislativo tiene algo que decir sobre esto, y si hay necesidad de modificar las leyes, pues también es el Legislativo el que puede. Se nos va a acabar el tiempo y evidentemente te tenemos que... Tú acabas como diputado en el 2015, Así es. en junio, y luego... Híjole, la verdad todavía no me lo he planteado, pero no me cuesta ningún trabajo regresar al ejercicio libre de la profesión, lo he hecho muchas veces y ¿Cuánto tiempo va a estar Gustavo Madero en la presidencia? bueno, ya no se puede reelegir. El partido, No, los estatutos dos. le dan la oportunidad de una sola reelección. Dos Él- periodos consecutivos, Sí, ¿no? él Exacto. termina después del proceso electoral federal del año que entra. Hacia octubre del año que entra estaremos renovando nuevamente al Comité Lo Ejecutivo decía por la Nacional. candidatura de, de Alejandro. Cacho, exactamente, para estar pendientes de No, eso. bueno, no, vamos a ver qué pasa. No hay que adelantar vísperas en eso. Por supuesto que me gustaría, pues es una aspiración para cualquiera. Tengo muchos años en el partido y sí me gustaría, pero también hay que ver, no se trata de dar un salto al vacío, no hay que ver Ni cómo están las regresar al cosas. Senado de forma automática. No se puede. Ah, no, bueno, ahorita no forma hay- en no este hay, claro. momento. Las Entonces intermedias. hay que darle tiempo al tiempo, Leonardo. José, te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí y por haber compartido tan apasionadamente las convicciones. Te invitamos a que regreses muy pronto y a que platiquemos de la conclusión de los procesos. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Enrique. Gracias, Alejandro. Gracias. De veras, un gusto, un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Señor Quintana, muchas gracias. Leo, gracias, buenas noches. Señor Cacho. Compadre, gracias. Gracias a usted, sobre todo por la gentileza de su atención. Lo esperamos la semana entrante aquí en La Silla Roja. Hasta entonces, gracias.